Muy buenas noches, señores estudiantes. Les hago llegar este video como les había indicado en en un mensaje anterior. Brevemente pasamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. En el punto habla sobre la aplicación. ¿Sí? Breve entrevista, me decían a qué hago referencia con esto. Pues esto ya no es nada nuevo. Esto ustedes ya lo han revisado en años anteriores. La breve entrevista hace relación netamente al abordaje. Cómo llega el paciente, qué le digo, cómo le motivo, cómo bajo sus niveles de ansiedad, que también han sido cosas que lo hemos visto en psicodiagnóstico en las primeras unidades. La aplicación en relación a las 10 láminas y la interpretación de acuerdo a las apreciaciones, ¿sí?, que vayamos sacando y las conclusiones. Algo que acotarles, sabemos que este test tiene un amplio contexto en relación a la interpretación, nos permite la comprensión y vinculación del niño con sus figuras más importantes, podrían ser los padres, podrían ser las personas allegadas a él y sus tendencias, pues obviamente. Así también nos hace saber las represiones, las metas pulsionales que tenga, rivalidades, agresión, culpa, castigo, la respuesta de los padres frente a las distintas conductas que tiene el niño, como por ejemplo miedos, hábitos, la misma interacción familiar, etc. Algo que también es fundamental hacerles conocer es que hay que recordar que es muy importante tener en cuenta la historia real del niño, lo que él explica, lo que él dice, de dónde es tomado el argumento, si es de un cuento, de la televisión o de otras fuentes. Hacer hincapié en aquello, una vez que el niño empiece a hablar, empiece a darnos la historia, hacer hincapié sobre esto. La historia, los detalles, en el hecho si estos reflejan un hecho real o simplemente es un deseo, ¿sí? Cómo yo puedo, cómo juega la interacción entre los dos, si es que realmente es algo que ha sucedido o simplemente es un deseo de hacerlo. ¿Sí? Generalmente sucede mucho en los niños cuando quieren vengarse, cuando quieren suplir algo que no está resuelto, que no lo han satisfecho, que no está satisfecho, o en el mero hecho cuando un niño se siente maltratado, busca alternativas de cómo hacer frente a esa situación, no tanto desde una situación real, sino más bien desde un deseo, ¿sí?, desde un anhelo para poder disminuir estados de ansiedad vividos por él. Cuando relatan también el problema, debe quedar claro cuál es el conflicto o la dificultad que está atravesando, lo mismo que el desenlace, es decir, cómo resuelve aquello en relación a la historia. Queda inconcluso, qué presiones internas o externas lo obstaculizan para poder lograr la solución al problema, o en su defecto a través de qué negociación lo resuelve favorablemente. La negociación podría ser eliminando a una de las figuras, a alguno de los animalitos que están en las láminas, o golpeándolos, o tapándoles la boca, o tapándoles los ojos, etcétera, etcétera. Son cosas que necesitamos revisar al momento de que estamos aplicando este test. Ahora, en relación a lo que es netamente el protocolo, aquí simplemente tenía que hacer una alusión a que el protocolo, sí, como yo les especifiqué, la primera lámina hace relación a las 10 principales a los 10 principales puntos de evaluación del test, y lo que se ha anexado, ¿sí?, es simplemente unos espacios, ¿sí?, en los cuales nosotros podemos ir integrando nuestras percepciones de acuerdo a cada una de las láminas. Aquí yo he sacado ya en impresiones, ¿sí?, cómo quedaría, ¿sí?, y de qué manera nos ayudaría. Miren, no es nada más de lo que les he dicho, sino lo único
es que esto nos sirve para tener una organización. Es decir, estos 10 elementos que los tenemos acá, sí, estos 10 elementos como el tema principal, el héroe principal, la integración y todos los puntos que hemos ido revisando brevemente en la asesoría, simplemente tienen una opción a cada una de las láminas. Por ejemplo, en relación al héroe principal, vamos a ir identificando cuál es el héroe principal en la historia 1, en la historia 2, en la historia 3, en la historia 4, 5, 6, hasta la 10ª, ¿sí? Eso es lo único para el cual nos sirven estas 3 hojas. De igual manera, en relación a las principales necesidades o impulsos del héroe. Entonces, si es que vemos en la primera lámina, por hacerles un ejemplo, podría ser el héroe la gallina, podría ser el héroe los pollitos, en las otras láminas podría ser héroe el conejo, podría ser el oso identificado como masculino o el oso identificado como femenino, podría ser el héroe el ratón, podría ser el héroe el león, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de cada una de ellas es importante ir anotando lo que nos especifica cada una de las partes del protocolo. Eso viene a ser básicamente lo que tenemos que hacer. Una vez finalizado aquello, sería también importante ir revisando la concepción del mundo que tiene el niño, la relación con los demás, los conflictos significativos. ¿Cómo sacamos todo esto? Pues esto será en relación a todo el análisis que nosotros hemos trabajado con el muchacho, ¿no? De acuerdo a todo ello veremos cuál es la concepción que tiene del mundo, es decir, cómo se refiere él acerca de las relaciones circundantes, igual la relación con los demás, si esta es hostil, si esta es permisiva, si esta es victimaria, etcétera, etcétera. Serán situaciones de mucho interés. Así también la naturaleza de las ansiedades, si estas son externas, si estas son internas, si son idealizadas, si son en base a un deseo, si es una realidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues de acuerdo a esas ansiedades, las principales defensas utilizadas para hacer frente a este tipo de ansiedades. Y esto va de acuerdo en relación al punto 8, ¿sí?, que nosotros vemos aquí y que tiene relación directa con las principales defensas contra los conflictos y temores. Ahí encontramos algunos mecanismos de defensa que lo único que tendríamos que ir diferenciando y anotando los que a nuestra percepción sean los más significativos. No olvidemos también incluir ahí las evaluaciones de las funciones yoicas básicas. Y yo también les decía en relación a esto, la prueba de la realidad lo podemos hacer a través de las funciones psíquicas, igual que el juicio, el sentimiento de realidad. Y aquí tenemos los parámetros, ¿sí?, de acuerdo a nivel psicótico, que iría del 1 al 6, ¿sí?, del 4 al 8, del 6 al 10 y del 8 al 13. Entonces, si es que yo me encuentro con un muchacho, por decirlo así, que al estar analizando, al hacer el análisis con cada una de las láminas, la mitad más uno de estas, el niño, más que tener un contacto pleno con la realidad como tal, fantasea demasiado. En ningún momento hay un aterrizaje en el hecho de armar historietas de acuerdo a eventos vividos, experiencias propias, etcétera, sino más bien se vuelca a asuntos redunda en este sentido fantasiosos, fuera de sí, que dan una clara duda de la realidad que está viviendo el individuo, al igual que el juicio, el sentimiento de realidad en todas las cosas que se van dando. Por ejemplo, ese sentimiento de realidad puede estar plasmado en la lámina número 1, en donde el sujeto nos habla
de que es una familia o es la madre que está con los niños sirviéndoles la comida, en relación a que el niño parte de que son figuras totalmente desconocidas y que de una u otra manera están haciendo una o están participando de una actividad poco usual, ¿sí? Que sale dentro de los parámetros que consideramos o establecemos nosotros como normales. Eso en relación a los dos anexos. Y finalmente la síntesis, ¿sí? De acuerdo a todo lo referido acá, ¿sí? Por ello también incluso les mandé ese documentito de las relaciones objetales para que tengan una idea más clara. Y aquí vendríamos a hacer una breve síntesis, ¿sí? Sobre todas aquellas impresiones que nosotros hemos tenido y ya pues desde este momento empezar a dar algunas recomendaciones diagnósticas. Esa recomendación podría ser en relación a aspectos de evaluación, es decir, a complementar lo encontrado con otros test o a su vez pues dar también una propuesta en relación a lo que se podría hacer, a lo que se podría complementar para alcanzar un diagnóstico más preciso sobre las percepciones identificadas en este test. Espero haberles aclarado un poco más acerca de lo que tenemos que hacer en la tarea. De tener alguna inquietud, por favor, no duden en llamar a la universidad de extensión 220. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo. Gracias.